Ahora sí, mi querido hermana y mi querido hermano, póngase cómodo, aliste su Biblia, que este mes de julio iniciamos con una serie de predicaciones basadas en Aviva tu obra. El libro de Habacuc será nuestro pasaje lema para este mes y la versión Dios habla hoy del capítulo 3, versículo 2 dice así: realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos. Y vamos a pedirle al Señor durante este mes de julio que la obra del Señor se avive en nuestros corazones, que todo aquello que se ha estado desvaneciendo pueda tomar fuerza y poder sobrevivir y dar un buen fruto. Realiza ahora en mi vida, digámosle al Señor, durante este tiempo que vamos a estar meditando en su palabra. Este pequeño libro de Habacuc nos presenta a un hombre que luchaba y en ocasiones hasta dudaba del proceder de Dios. No se asuste, dudaba, como muchas veces nos ha pasado a usted y a mí. No entendía cómo un Dios justo permitía que existiera la maldad. Y él oraba insistentemente pidiendo a Dios que cambiara la situación. Tal vez como usted y yo hemos estado orando en medio de esta pandemia. Pero la soberanía de Dios le sorprende. Esto significa que Dios puede usar lo que sea a quien sea para llevar a cabo sus propósitos, aún a los mismos enemigos del pueblo de Israel. Pero finalmente llegamos al capítulo 3 y es en donde Habacuc hace una oración de esperanza, en donde entiende que él no debe estar discutiendo con Dios, sino que debe estar esperando en su gran intervención. Entonces decide orar de la siguiente manera: lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión, aún en medio de tu enojo. Recuerde que estamos leyendo la versión Dios habla hoy. Versículo 16. Al oír todo esto tuve miedo, mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo. Ese es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Es un hermoso pasaje que nos lleva a entender por qué necesitamos un avivamiento. Y es lo primero que quiero que usted se ponga a pensar. Y yo quiero compartirle que parte de esta respuesta radica, ¿verdad?, en el significado de la palabra avivamiento. Saben, la palabra avivar significa inyectar vida a algo que está muriendo o se está desvaneciendo. Una historia de avivamiento nos lleva a entender, ¿verdad?, que hay una visitación de Dios que trae una nueva vida a su pueblo, tocando sus corazones y profundizando así su obra de gracia en sus vidas. Un avivamiento, una historia de avivamiento nos recuerda que es un derramamiento del Espíritu de Dios que revive a la iglesia. Y recuerde algo importante: la iglesia somos usted y yo. Y dice que el avivamiento nos ha dejado en la historia grandes enseñanzas porque despierta grandes números de no creyentes al arrepentimiento y comienza a ser una obra muy importante en la vida de los creyentes. Pero no importa cuál sea la definición, no se preocupe tanto por eso. Lo que usted debe de preocuparse es que
cuando un avivamiento se da, es porque hay oración, hay ayuno, hay un fervor especial por la presencia de Dios en una persona. Entonces, quiero preguntarle en esta mañana, ¿usted está orando? ¿Usted está pidiéndole al Señor que algo recobre vida dentro de usted? Veamos qué nos dice la historia sobre los avivamientos. Dice que los grandes hechos de Dios se han mostrado en condiciones de crisis y son un buen tiempo para un avivamiento. ¿Será que este tiempo que estamos viviendo, el Señor va a traer un avivamiento a su vida y a mi vida? Para el profeta, el avivamiento era necesario porque cada generación y persona necesita conocer a Dios de primera mano. Habacuc clamó para que Dios la realizara en la época en la que él estaba viviendo. Y él estaba pidiendo que las grandes acciones de Dios en otros tiempos fueran hechas en ese tiempo que él estaba, para que todos pudieran conocerlo. Y hay una expresión muy hermosa en este pasaje, las grandes acciones de otros tiempos. Se refiere a la forma poderosa y espectacular en que el Señor se había manifestado al pueblo cuando lo libró, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto. Lamentablemente, la atención está fija en el pasado. Era un lindo recuerdo, nada más. Alrededor del relato todo era algo cansado, ¿verdad? Algo rutinario en la parte espiritual. Se había convertido en algo religioso. Y se necesita, para que haya un verdadero avivamiento en su corazón y en mi corazón, se necesita una fe fresca, no una fe añeja. Los grandes hechos de Dios que relata la palabra de Él nos recuerda el poder del Señor, pero nos hace desafiarnos para entender que eso mismo puede hacer el Señor en su vida y en mi vida. Uno de los grandes riesgos del creyente de muchos años es pretender vivir solo con el recuerdo de lo lindo que fue el pasado. Y no podemos vivir en el pasado. Usted no puede estar lamentándose y diciendo, ay, qué lindo que era cuando íbamos al templo. Ah, qué lindo que era cuando cantábamos en el templo. No, usted tiene que ahora aprender a vivir en esta nueva modalidad, como tanto se ha dicho. Y aprender a sentir a Dios allí en su hogar, en su casa, en su sala, a tomar esos tiempos con el Señor. Usted no puede vivir de los recuerdos del ayer, usted no puede vivir de los recuerdos de enero o de febrero. Usted necesita que Dios venga y visite su vida, intervenga su vida en este día. Habacuc también nos hace recordar que el reconocimiento de lo que fue el pasado, con todas sus glorias y todas sus conquistas, no deben de opacar la visión de los desafíos presentes que reclaman nuestra atención y nuestro testimonio fiel ante el Señor. Es sabio, es muy sabio valorar el peregrinaje personal y congregacional, claro que sí, pero necesitamos cultivar la fe que se nutre a través de esa comunión diaria, como hemos dicho, en una relación fresca. A ustedes les gusta comer el pan fresco, ¿verdad? Y yo sé que nos fascina el pan crujiente, y cuando vamos a alguna panadería a comprarlo, nos fascina llegar a tiempo cuando el pan está recién salido del horno. Nos fascina su olor, nos fascina sentirlo, ¿verdad?, que está crujiente. Usted no le gusta llegar a la panadería y que le vendan un pan de hace 3 días. Usted no lo compraría, no pagaría por ello. De la misma forma, mi hermano y mi hermana, debemos inyectar en nuestro caminar diario un impulso renovado de la búsqueda del Señor para que nos permita ver su poder hoy. Ahora, punto muy importante, ¿cuándo llegará el avivamiento? ¿Cuándo va a llegar? Al volver nuestra atención a la oración de Habacuc, nos damos cuenta que su clamor, ¿verdad?, por un avivamiento fue el resultado del cumplimiento de 2 condiciones importantes. ¿Y cuáles son esas 2 condiciones? Quiero mencionárselas, porque aquí empieza la preparación para nosotros. La primera condición es reconocer el carácter y la acción de Dios.
Vean lo que dice el profeta en el versículo 2. Lo que oigo acerca de ti, Señor. El profeta se estaba preparando, estaba escuchando la voz del Señor. Este oír acerca del Señor, más que una actitud pasiva, representa una búsqueda intensa por conocer quién es Dios y cómo actúa. Y saben, mis hermanos, eso solamente se obtiene mediante una relación diaria y estrecha con el Señor. El profeta jamás hubiera clamado por un avivamiento si su conocimiento de Dios hubiera sido superficial. La superficialidad, hermanos, del pueblo, de los líderes, los habían alejado del camino correcto, de esa relación estrecha con el Señor. ¿Y saben hacia dónde se encaminaban ellos? Hacia una idolatría, hacia una vida llena de religiosidad y nada espiritual. ¿Será que en este tiempo en donde hemos sentido de lleno, verdad, ese anhelo, ese deseo de búsqueda del Señor, nos ha impactado porque solamente íbamos a la iglesia por ir? Solamente visitábamos el templo para cumplir nuestras responsabilidades y no había más allá de un ir a la iglesia un domingo. Puede ser que este tiempo el Señor está buscándole para avivar su corazón y avivar su relación con Él. Pero la religiosidad, mis hermanos, es uno de los peores enemigos para que no se propicie un avivamiento, porque nos acostumbramos a ser religiosos. La segunda condición entonces es vivir en una actitud de reverencia. El versículo 2 termina diciendo, me llena de profunda reverencia. Es imposible quedarnos indiferentes ante el conocimiento de nuestro Dios. Cuando uno sabe delante de quién está, uno reconoce quién es. Soy un ser hecho por un Creador supremo. Eso es reverencia, reconocer quién soy yo delante de Dios. Reconocer que hay un ser supremo que está en control de toda su creación. Reverencia no solamente cerrar los ojos cuando oramos. No. Reverencia es entender que cada minuto que el Señor me da es un privilegio. Que todo lo que Él hace, que todo lo que Él produce en nosotros, una transformación radical se efectúa a través de ese poder tan inmenso del Señor en la vida de cada cristiano, por medio de su acción a través del Espíritu Santo. Significa entonces que cada acción, cada palabra, cada gesto, cada pensamiento, ¿verdad?, en nuestra vida debe ser transformado, tiene que ser cambiado, tiene que ser renovado y tiene que mostrarse en nosotros si verdaderamente estamos viviendo esa reverencia ante el Señor. ¿Cómo estamos entonces? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su corazón? No puedo seguir siendo el mismo si estoy experimentando un avivamiento. No puedo seguir siendo la persona con los mismos hábitos. No puedo seguir la persona relacionándome de la misma forma con los demás, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Realmente será otra cuando se esté experimentando ese avivamiento en su corazón y en mi corazón. ¿Qué traerá el avivamiento? ¿Qué va a traer el avivamiento en nuestras vidas? Si usted y yo estamos orando por un avivamiento, significa que hay vida aparente, que hay actividad sin propósito, que hay liturgia sin vida, pero que hay todavía algo ahí que está con una luz muy pequeña. Y todo esto, ¿verdad?, es manifestación de que la comunión dinámica y fresca del pueblo de Dios está perdiendo vitalidad, fuerza, fuego, pasión. Entonces, cuando hay avivamiento, vamos a ver varias cosas que Dios va a realizar en la vida de cada uno de nosotros. Lo primero que Dios va a hacer es purificar a su pueblo. Mis hermanos, mis hermanas, no puede haber avivamiento sin una limpieza de corazón.
no puede haberlo. Y Habacuc sabía que el tiempo era difícil, que vendrían mucho más tiempos difíciles, pero eran parte de la disciplina de Dios para infundir vida en su pueblo, y llevarlos a una relación, ¿verdad?, viva, porque esos estaban muriendo, y esto era fruto de la desobediencia de su pueblo. Entonces, para que haya esta limpieza, necesitamos algo muy importante en nuestra vida, algo que se llama arrepentimiento. Y saben, para mí el arrepentimiento es algo muy sencillo, y yo lo defino como un cambio de dirección. Cuando el Señor me encontró, mi vida, la vida de Sirlene, iba por un camino que ella creía que era el correcto, pero cuando Dios me encontró y yo decidí por el Señor, yo tomé la decisión que ese camino que yo había elegido no era el correcto, y tomé la decisión de cambiar de dirección. Hay limpieza. El Señor comienza a limpiar nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestros hábitos, porque muchas cosas necesitan morir para que la presencia de Dios se manifieste. Lo segundo que vamos a ver es la misericordia de Dios, y esto es algo hermoso. Y el profeta lo dice: acuérdate de darnos compasión, de darnos misericordia, porque es lo mismo, es un amor sin medida, ¿verdad? Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. Y el Señor, yo creo que aún en medio de su enojo, de ver el mundo como hoy está, nos muestra su misericordia y su compasión. El profeta está apelando a la misma palabra de Dios allá en el pasaje hermoso de Isaías. Isaías 54:8. Orar, pedir un avivamiento tiene un precio y una bendición. Limpieza del pueblo de Dios y ver la misericordia del Señor que viene hacia nuestras vidas. Queremos experimentarlo, queremos vivirlo, y por eso es que estamos empezando esta hermosa serie. El profeta Habacuc pronuncia una oración sublime, declara su confianza completa en el Señor, en los planes divinos. Habacuc toma la decisión y dice: ya no voy a pelear más con Dios, ya no voy a dudar más de Dios. De aquí en adelante declaro mi confianza absoluta en el Señor. Y por eso es que él dice, ¿verdad? Aunque no haya absolutamente nada, yo decido confiar en el Señor. Como un profeta de Dios, él intentó y se esforzó para ver con los ojos de Dios. Sabía que el pueblo de Dios estaba sumergido en el pecado, alejándose más y más de Dios cada día, y esto lo entristecía. Pero él se levantó, se humilló, se postró delante del único Dios verdadero para interceder por su pueblo, pidiéndole al Señor Dios Todopoderoso varias peticiones por su pueblo. Él le pide, ¿verdad?, que entrara en su pueblo y que interviniera. Y esta palabra a mí me fascina montones, porque cuando Dios interviene en nuestra vida, comienza a hacer cambios especiales, cambios que se notan, ¿verdad? Y que renovara, ¿verdad?, esa relación con ellos. Lo segundo es que Dios fuera compasivo, ¿verdad? Él pide compasión por su pueblo en los tiempos de aflicción y angustia. Al final, Habacuc termina expresando su total dependencia del Señor, pero toma, como le decía, la decisión personal. Y esto nos indica, ¿verdad?, la obra milagrosa del Señor que se efectuó en la vida de Habacuc. Habacuc sabía que su pueblo estaba sumergido en el pecado, pero él toma la decisión de honrar al Señor y de buscarlo. Por eso es que al final él dice: entonces me llenaré de alegría a causa de mi Señor y mi Salvador. Le alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares. Aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerzas. Ojalá que usted tome esta porción de la palabra del Señor y la haga su lema durante este tiempo. Y él dice: le da a mis piernas la ligereza de un ciervo.
¿Usted ha visto las piernas de un ciervo, de esos animalitos que parecen venados, pero no son venados, son ciervos? Sus piernas están hechas, son tan fuertes. El Señor las hizo tan fuertes para que ellos pudieran andar en las montañas más inmensas. Eso significa entonces que estaban hechos para cruzar y poder andar en lugares muy difíciles. El profeta entendía entonces que su vida necesitaba depender del Señor, que él estaba en ese tiempo no solamente para confiar en el Señor, sino para vivir esos tiempos difíciles. Ahora bien, usted puede preguntarse este día, bueno, ¿y cuándo me convocan para un avivamiento? Mi hermano, mi hermana, no espere a ser convocado para un avivamiento. La pregunta de este día es entonces, ¿qué se está desvaneciendo en su vida? ¿Qué en relación con Dios, en relación con su familia, con su cónyuge, se ha estado muriendo y usted necesita que se avive? ¿Qué área de su vida necesita ser inyectada con el poder del Espíritu Santo? Yo quiero terminar en este día, esta reflexión, contando una ilustración muy personal. Siendo niña, cocinábamos con un anafre. Tal vez usted no sabe lo que es un anafre, pero yo le voy a explicar qué es un anafre. Un anafre era una cocina hecha de cemento, ¿verdad? En la cual se utilizaba el carbón para poder cocinar. Y cuando el fuego se estaba apagando, mi mamá me decía, vaya, avive el fuego y agregue más carbón. Ahí, ella me decía, ahí debe haber un carbón encendido todavía. Entonces yo me dirigía hacia el área de la cocina que nosotros teníamos, ¿verdad? Comenzaba a preparar mis pulmones y mi esperanza para encontrar por lo menos un solo carbón encendido. Y cuando yo soplaba y toda aquella ceniza comenzaba a moverse y a extenderse por el aire, allá en lo más profundo de esa cocina, en ese anafre, yo podía observar un pequeño carboncito encendido. Me animaba y soplaba más fuerte hasta que aquel carbón comenzaba a encender a los demás. Tal vez usted es ese carboncito encendido, tal vez soy yo. Y hoy el Señor viene con su gran poder y sopla sobre su vida, porque usted le ha estado buscando. Y su vida comienza a encenderse, a avivarse y a anunciar a otros del amor del Señor. Tal vez Dios le ha dado un llamado a usted y por las situaciones de la vida usted ha dejado que ese llamado comience a apagarse. Y no solamente estoy hablando de un llamado pastoral, no, porque el llamado pastoral no es el único que existe dentro de la vida de la iglesia. A veces hay ministerios que dejamos apagarse por la gente, por mis problemas, por mis situaciones de vida, porque creo más lo que la gente a veces dice de mí que lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero mi estimado hermana y hermano, hoy es su día. El Señor le ha estado buscando y usted ha querido, tal vez en estos días, algo más. Y ha estado ansiando en su corazón, Señor, yo quiero algo más. Déjeme decirle que el Señor ha empezado un avivamiento en su corazón. Los grandes avivamientos de la historia del cristianismo empezaron con una sola persona, con un solo carboncito encendido. Pidamos al Señor en este día que usted y yo seamos esos y que podamos encender y que aún en medio de todo lo que estamos pasando, Él pueda venir con su gran poder y llenarnos. Le invito a orar conmigo. Oremos. Señor, te damos gracias en este día tan hermoso. Gracias por tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra ha podido llegar al corazón de muchas personas. Y yo sé que tú les estás hablando, Señor Jesús. Mira cada corazón, Señor Jesús. Mira, Señor, la búsqueda tan intensa que hay de ti, Señor Jesús. Y trae un avivamiento especial a cada uno de esos hogares en donde ha llegado tu palabra este día. Llénanos, Señor, de ti.
Señor, pero clamamos a ti pidiendo también, Señor, que nos limpies, que renueves nuestras fuerzas. Señor, no queremos estar preguntando tantos por qué de las situaciones que hemos estado viviendo. Ayúdanos a tomar la decisión de confiar plenamente en ti, Señor Jesús. Señor, ayúdanos a entender que en tu soberanía, Señor, tú permites que las cosas sucedan, Señor, con un propósito especial, Señor. Y que tu amor, Señor, no ha menguado para nosotros. Más bien hemos sido, Señor, partícipes de esa misericordia tan especial durante estos tiempos. Avívanos, Señor. Necesitamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda encenderse en cada corazón. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le deseo una linda semana, que el Señor le bendiga y ojalá pueda seguir estudiando la palabra del Señor. Bendiciones. Y hemos llegado al tiempo del sacramento de la Santa Cena. Yo quiero invitarle para que usted pueda buscar a su familia, busque ahí a su cónyuge, a sus hijos, a su mamá, a su papá, con quien esté usted en su casa. Y que este sea un tiempo hermoso de participar de este sacramento, que nos hace ser iglesia. Así que busque ahí un juguito que tengan dentro de su casa y un pedacito de galleta. No tiene que tener mucha preparación. Lo que simboliza y el verdadero significado de esto es recordar lo que Cristo hizo por nosotros. La Santa Cena fue instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial y la esperanza de su segunda venida. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por medio de su Espíritu. Debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento de lo que Cristo hizo por usted y por mí. Todos aquellos que verdaderamente nos hemos arrepentido y hemos renunciado a nuestros pecados y hemos creído en Cristo para salvación, estamos invitados a participar de esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno en el Espíritu con nuestro Señor. Así que tome este tiempo para reflexionar sobre la gracia y la misericordia del Señor para su vida y para mi vida también. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan y dio gracias. Partió el pan y lo dio a sus discípulos y dijo: coman, esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Comamos del pan. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa y dio gracias. La dio a sus discípulos y dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para perdón de los pecados. Haced esto en memoria de mí, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerden que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tomamos del jugo. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de participar de esta mesa. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu familia. Gracias, Señor, porque hoy lo podemos seguir haciendo, Señor, en memoria tuya, Señor. Y también anunciando, Señor, que tu venida está pronta, Señor. Anhelamos tu venida, Señor. Y esto solamente, Señor, nos sirve para recordar y llenarnos de esperanza de que no estamos solos, Señor. Hoy, Señor, al participar de esta mesa, Señor, sabemos, Señor, que tú, Señor, permaneces con cada uno de nosotros. Allí en cada lugar en donde estamos, Señor. Allí en nuestras casas, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu amor. Y gracias por llamarnos tus hijos y hacernos, Señor, tus hijos. Todo te lo agradecemos, Señor, en esta hermosa mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.